Bienvenido, estimado estudiante. Cuando comienza su nuevo proyecto en Unreal Engine, usted requerirá de algunos assets específicos. Los assets vendrían siendo todos los recursos activos que requerirá su proyecto, como podría ser sprites, modelos 3D, shaders, audio, texturas, fuentes, etc. A la hora de crear un nuevo proyecto, si haces uso de alguna plantilla, ya estás usando un cierto número de assets que se incluyen para acelerar el flujo de trabajo. Es importante saber cómo usted puede agregar su propio contenido de assets dentro de un proyecto. Ese contenido puede ser importado de dos maneras principalmente. En esta lección, aprenderá las formas comunes de cómo incorporar assets al proyecto. También sobre cómo migrar contenido de un proyecto hacia otro. También comprenderá la función del visor de referencias. Comencemos. Metas y resultados. Metas. Aprender a importar assets. Aprender a migrar contenido de un proyecto hacia otro proyecto. Resultados. Al final de esta lección, usted podrá importar assets, migrar contenido. Importando assets, trabajando con el navegador de contenido. Importación de contenido. Unreal Engine 4 admite una variedad de tipos de archivos para importar contenido. Usted puede importar contenido creado en un editor externo. Algunos ejemplos: Blender para modelado 3D, Krita o Photoshop para texturas, Adobe Audition para sonidos. A continuación, se presentan algunos de los tipos de archivos más comunes en relación al tipo de asset y algunas aplicaciones que podrían usarse para crear esos tipos de archivos. Tipo de asset: modelos 3D, Skeleton, Mesh Rigs, datos de animación, sus extensiones de archivo y sus aplicativos. Puede ser Maya, 3ds Max, ZBrush, Blender. Texturas e imágenes. Diferentes tipos de extensión de archivos. Aplicaciones: Photoshop, Krita y Sprite. Fuentes, sus extensiones de archivo y su aplicativo BitFileMaker 2. Tipo de asset: audio. Extensión de archivo: WAV. Aplicación: Audacity, Adobe Audition. Tipo de asset: video y multimedia. Extensión de archivo: WMV. Aplicación: After Effects Media Encoder. Tipo de asset: FaceX. Sus extensiones de archivo se presentan. Y su aplicativo: Apex FaceX Lab. Tipo de asset: otro. Extensión de archivo: .csv. Aplicación: X. Otros tipos de assets. Hay muchos assets que no se importan, pero se crean directamente en el editor. Algunos ejemplos: clases Blueprint, sistemas de partículas, materiales e instancias de materiales. Importación de assets, organización de archivos. Una buena organización de archivos es importante. Antes de importar contenido al motor, debe organizar sus archivos externos. Si alguna vez necesita realizar cambios con respecto a los assets originales, es posible actualizar y volver a importar fácilmente con el comando reimport.
Convenciones de nombres. Otro aspecto de una buena organización de archivos son las convenciones de nombres. Existe una guía de estilo que establece las mejores prácticas para nombrar assets y organizar archivos en el navegador de contenido, una vez que los assets sean importados. Si quieres conocer esa guía de estilo, visita la siguiente página. Inicié Epic Games Launcher y en el apartado UE4 inicié el motor de Unreal Engine. En esta ventana inicial seleccionamos la categoría Games. Ok, Next. Y seleccionamos la plantilla blanco, así. Ok, Next. Y preocuparse de tener marcada la opción With Starter Content. Ok. Definamos un nombre al proyecto. Llamarlo como Working with Assets. Hacer clic en Create Project y luego esperar. Esto es lo que se muestra. Prestar atención con respecto a la pestaña Content Browser. Hay unas pocas maneras de traer contenido hacia un proyecto. Las maneras más comunes de importar contenido creado desde otra aplicación se enseñan a continuación. La primera es haciendo clic en el botón Add Import y luego seleccionar Import to Game. La ruta variará dependiendo de la ubicación que te encuentres con respecto a las carpetas que definas. Puedes importar cualquier tipo de archivo que podrías usar dentro del motor. Para crear una carpeta, hacer clic derecho, New Folder, llamarlo como Scripts. La otra alternativa que dispones es simplemente dirigirte hacia una carpeta en donde tengas tus assets, seleccionarlos y luego arrastrar y soltar hacia el bloque Content Browser. Aquí. Podría ser dentro de una carpeta que ya creaste y aquí arrastrar y soltar, etc. Por medio de este botón te devuelves. ¿Sí? Como pudiste apreciar, el proyecto se creó con objetos, ya que incluimos un contenido inicial que se incluye dentro de la carpeta Starter Content. Entrar dentro de Starter Content. Entrar a la carpeta Props. ¿Okay? Aquí está la silla que se incluye en la escena. Si quisieras agregar otra, simplemente selecciona, arrastrar y soltar hacia la escena. ¿Sí? ¿Okay? Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia. La iluminación debe ser reconstruida. Esto se recomienda hacer cuando ya hayas agregado todos los elementos que contendrá esa escena, ya que toma algo de tiempo reconstruir la iluminación. En el apartado Build, hacer clic en esta pequeña flecha y hacer clic en Build Lighting Only
en caso que quisieras actualizar la iluminación. ¿Ok? Si observas, cada asset incluye un icono para darte una mejor idea sobre la representación de aquel objeto, y así no tienes la necesidad de estar revisando uno por uno. Si te posicionas en uno de estos props, aparecerá información relevante. Para los modelos 3D, es importante tener en cuenta el número de vértices. Este archivo tiene un formato .fbx. En caso que en alguna ocasión veas un props que muestre un pequeño asterisco en la esquina inferior izquierda, es un aviso para informarte que ese asset no ha sido guardado. Es importante guardar esos archivos para que así sean guardados al disco. Los assets importados que no han sido guardados desaparecerán una vez que el editor de Unreal Engine es cerrado. Si presionas el comando Control S, guardarás todos los assets, o lo puedes hacer individualmente, seleccionando ese archivo específico que no ha sido guardado, y luego hacer clic derecho y luego seleccionarse. Por ejemplo, tengo seleccionado este archivo, clic derecho, save. ¿Okay? Veamos la siguiente situación. Teniendo seleccionada la silla CM Shape, hacer clic derecho y seleccionar Duplicate. Y hacer clic en cualquier parte. ¿Ok? Y como puedes apreciar, hemos duplicado este asset y este asset muestra un asterisco en este apartado. Si cerramos el editor, perderíamos ese asset. En caso que quisieras guardarlo, usar el comando Control S para así asegurarte de guardar todos los assets, o simplemente te enfocas solo a este archivo. Hacer clic derecho y luego en Save. ¿Okay? El icono de asterisco ha desaparecido. ¿Okay? Borremos esta silla. ¿Okay? Tenemos seleccionada la silla y presionar la tecla azul. Cuando un proyecto se expande demasiado, a la hora de querer encontrar un asset específico, se hace cada vez más difícil. Es por esa razón que se dispone de una caja de texto para digitar palabras y así facilitar la búsqueda de tus assets. Por ejemplo, digito shape y filtrar, mostrando solamente las sillas y su material. Y ahora, presiona esta flecha izquierda para así retroceder y regresar a la carpeta inicial. Volvemos aquí. ¿Okay? Ahora, aplicaremos un filtro. En el apartado Filtros, seleccionar Particle System. Y de esta manera puedes llegar más rápido a lo que estás buscando, filtrando por tipo de asset que dispones dentro de tus carpetas. ¿Okay?
Importación de assets. Migrar contenido desde un proyecto hacia otro proyecto. Existe otra manera de añadir contenido a un proyecto. Esto se le conoce como migrar contenido. La migración te permite reutilizar assets desde un proyecto hacia otro proyecto. Cuando migra contenido, también se copian las dependencias de los assets, mientras mantiene la estructura de la carpeta. Para migrar contenido, se hace de la siguiente manera. En primer lugar, abres el proyecto que contenga los assets que quisieras migrar hacia otro proyecto. ¿Ok? En el apartado Content Browser, selecciona todos los assets que tú quieres migrar. Me voy al apartado Props y, por ejemplo, quiero migrar todos estos assets. ¿Ok? Y ahora, hacer clic derecho en uno de esos assets seleccionados, ¿ok? Y dirigirse hacia Asset Actions y luego seleccionar Migrate. ¿Ok? Voy a guardarlo. Se te mostrará un listado sobre todos los archivos que serán necesarios migrar para que los assets sean presentados de la manera correcta. ¿Ok? Hacemos clic en OK. Y luego elige el proyecto en donde quieres llevar estos assets. Por ejemplo, el proyecto anterior podemos utilizar First Project. ¿Okay? Entramos dentro y tienes que seleccionar la carpeta Content. Quedó seleccionada. ¿Okay? Y luego hacer clic en seleccionar carpeta. Ese proyecto ya tenía estos assets. Por eso nos pregunta si queremos sobreescribirlos. Hacer clic en Yes. No. Luego aparece el mensaje Content Migration Complete. Esto es bastante útil para todas las veces que quisieras reutilizar assets y así usarlos hacia otros nuevos proyectos. Cada vez que realizas este proceso, tener presente que estarás incluyendo también las dependencias de estos assets, manteniendo la estructura de sus carpetas. Importación de assets. Visor de referencias. El visor de referencias muestra las dependencias de un asset. Para observar las dependencias de un asset, hacer lo siguiente. Selecciona el asset que te interesa. Por ejemplo, este. Luego hacer clic derecho y selecciona Reference Viewer. Con el botón derecho del mouse puedes desplazarte y con la rueda del ratón puedes aplicar zoom. ¿Sí? Puedes observar que este modelo 3D, su dependencia es un material. ¿Sí? Sin ese material, esa silla no tendría esa apariencia. Por ese motivo, cuando aplicas una migración,
se considera el agregado de todas las dependencias de estos assets. La mayoría de los assets dependen de uno o más assets. Por ejemplo, si asigna un material a un asset de tipo Static Mesh en el editor Static Mesh, el Static Mesh estará haciendo referencia al material. Esto significa que cuando se carga el asset Static Mesh, también será necesario cargar el material referenciado. A su vez, el material cargará las texturas que requiere, definido en el editor de materiales. Veamos otro ejemplo. Cerramos. Dentro de la carpeta Materials, selecciona en Shape. Hacer clic derecho, Reference View. Aquí puedes observar las texturas que requiere este material y los props que utilizan este material. Es importante saber que cuando mueves un asset hacia una nueva carpeta dentro del panel Content Browser, el editor de Unreal Engine actualiza las referencias y dependencias de los assets. La lección ha llegado a su fin. Gracias por apoyar esta clase de contenido. Espero seguir viéndote. Que estés bien.